Barcelona, el corazón de la Guardia Urbana. Un cuerpo de seguridad respetado, pero dentro de sus muros, las dinámicas no eran muy diferentes a las de cualquier otra oficina. Solo que aquí, los protagonistas llevaban pistola, y la adrenalina del trabajo de calle se mezclaba peligrosamente con la vida personal. En este ambiente germinó una de las historias de true crime más impactantes de la historia reciente de España. Todo giraba alrededor de una mujer y dos hombres, todos agentes, Rosa, Albert y Pedro. Tres compañeros de uniforme, tres vértices de un triángulo que se reveló ser fatal. Rosa Peral, la figura central, era una agente carismática y compleja. Su atractivo era innegable, su personalidad magnética. Entró en el cuerpo con una historia de fondo que incluía una relación anterior, marcada por episodios de tensión y denuncias. En la Guardia Urbana, rápidamente se convirtió en el centro de atención. Su vida, tanto dentro como fuera de la comisaría, era un constante remolino. Sus compañeros la definían como impulsiva, dramática y con una necesidad constante de ser el foco. Esta inestabilidad la llevó a enredarse en varias relaciones simultáneas, creando un tapiz de celos y secretos. Uno de los hombres que cayó en su órbita fue Albert López. Albert y Rosa compartían una historia laboral y personal, más larga que el resto. Habían sido pareja en el pasado, una relación intensa, tóxica, llena de rupturas y reconciliaciones dramáticas. La de ellos era la clásica relación de idas y venidas. Se conocían bien, demasiado bien. Compartían no solo las claves internas del cuerpo policial, sino también confidencias, debilidades y, según se descubrió más tarde, la inclinación a manipular situaciones para su propio beneficio. Eran en esencia cómplices en la gestión de su propia vida de cuartel. Incluso después de que la relación romántica se enfriara, su conexión emocional y profesional se mantuvo peligrosamente viva, alimentada por el morbo y el control mutuo. La entrada de Pedro Rodríguez en la vida de Rosa supuso un intento aparente de buscar estabilidad. Pedro era un agente con una personalidad distinta, más reservado, menos dado al drama que rodeaba constantemente a Rosa y Albert. Cuando Pedro y Rosa iniciaron su relación, parecía que ella buscaba un anclaje, una vía de escape de la vorágine con Albert. Pedro la introdujo en su círculo, la relación se formalizó, y para muchos era el camino hacia la normalidad. La pareja se instaló en la casa de Rosa en Vilanova y la Geltrú, compartiendo la cotidianidad con las dos hijas de ella. La imagen pública era la de una pareja consolidada, dos agentes de la ley que compartían su vida, pero esta fachada de estabilidad era frágil. Bajo la superficie, la sombra de Albert López era alargada. A pesar de que Rosa y Pedro estaban juntos, la comunicación entre Rosa y Albert nunca cesó. Mensajes, llamadas, encuentros supuestamente casuales que mantenían viva la llama de la antigua relación o al menos la complicidad. Pedro era consciente de esta conexión, y la inseguridad se fue instalando en su vida. Las discusiones se hicieron frecuentes y la tensión en la casa crecía. Rosa, en sus declaraciones posteriores, intentaría pintar a Pedro como un hombre celoso y controlador, buscando justificar la espiral de violencia emocional que se había instalado. Sin embargo, las evidencias apuntarían a que eran los secretos de ella y la persistente presencia de Albert lo que envenenaba la relación. El clímax de esta toxicidad se alcanzó en las semanas previas al crimen. Los tres agentes se vieron envueltos en un escándalo anterior, un incidente que tuvo lugar en Montjuic y que implicó una denuncia, que finalmente fue archivada, y un fuerte foco mediático sobre la unidad. Rosa y Albert de nuevo actuaron como un frente común, compartiendo el estrés y la gestión de la crisis. Este episodio sirvió para unir sus lazos de complicidad y distanciar aún más a Rosa de Pedro. Pedro se sentía aislado, un tercero incómodo en una dinámica que él no terminaba de entender y de la que no conseguía escapar. La relación con Pedro Rodríguez había llegado a un punto de no retorno. Los planes de futuro se desvanecían bajo el peso de las continuas infidelidades de Rosa y la presión constante de Albert. Se cree que Pedro había tomado la decisión de romper. Esto era inaceptable para Rosa. La pérdida de control sobre la situación
la amenaza de que Pedro pudiera desvelar aspectos de su vida personal y profesional, o simplemente la humillación de ser abandonada, empujaron los acontecimientos hacia el abismo. La casa de Vilanova y la Geltrú, que debía ser un refugio de la vida policial, se convirtió en el escenario final. La noche del 1 al 2 de mayo de 2017, la coartada oficial de Rosa era simple. Ella estaba en casa con Pedro. Las niñas dormían en la planta superior. Pero la realidad, según la acusación, fue mucho más siniestra. Se cree que Albert López fue instigado por Rosa, o que ambos planearon con frialdad la eliminación del obstáculo que era Pedro. El cómo se produjo el asesinato sigue siendo un punto de debate en los detalles, pero la conclusión de la justicia fue clara. Pedro fue asesinado en esa casa, de forma violenta, probablemente mientras dormía o en un momento de indefensión. El móvil no era solo la eliminación de un amante incómodo, sino una acción desesperada por mantener la imagen de Rosa, por evitar la ruptura, y quizás, por recuperar una dinámica tóxica con Albert que ambos parecían necesitar para sentirse plenos. La pasión, los celos y la necesidad de control se mezclaron con una alarmante falta de escrúpulos. Lo que sucedió después del asesinato no fue un acto impulsivo, sino una ejecución fríamente calculada de un plan para borrar toda huella. La acción conjunta de Rosa y Albert, dos agentes entrenados para la investigación, fue utilizada para cometer y encubrir el crimen. Deshacerse del cuerpo se convirtió en la prioridad, y para ello idearon una coartada perfecta, o lo que ellos creyeron que era una coartada perfecta, simular la desaparición de Pedro y al mismo tiempo hacer desaparecer su cadáver de la manera más expeditiva posible. El cuerpo de Pedro Rodríguez fue trasladado en el maletero de su propio coche, un Volkswagen Golf. El destino elegido fue el pantano de Foix. No era una elección casual, era una zona aislada boscosa, de difícil acceso. La elección del fuego como método de eliminación del cuerpo y las pruebas fue la clave para la macabra puesta en escena. El uso de combustible para acelerar la calcinación del vehículo, con el cuerpo de Pedro en el interior, demostró una intención clara: convertir a Pedro en cenizas, hacerlo desaparecer por completo, y que lo único que quedara fuera la carcasa metálica de un coche carbonizado, imposible de rastrear. Una vez consumado el crimen, la maquinaria de la mentira se puso en marcha. Rosa y Albert actuaron como si nada hubiera pasado. Volvieron a sus rutinas, a su trabajo intentando proyectar normalidad. Pero la ausencia de Pedro era una mancha demasiado grande para ser ignorada. El agente no se había presentado a trabajar, su móvil estaba apagado. Rosa fue la encargada de activar la alerta de desaparición, una jugada maestra de manipulación. Se mostró preocupada, ansiosa, dando declaraciones a la policía que estaban diseñadas para desviar la atención. Sugirió que Pedro se había marchado voluntariamente, que había sido víctima de una crisis personal, que estaba depresivo. Intentó pintar un retrato de Pedro que justificara su repentina y silenciosa ausencia, en lugar de la verdad, que había sido asesinado por ella y su ex amante en la casa donde vivían. Este triángulo, forjado en los pasillos de una comisaría y consumado en la intimidad de un hogar, no solo destruyó una vida, sino que puso en jaque la credibilidad de un cuerpo policial. La traición entre compañeros de uniforme elevó el caso a una categoría de shock público y mediático. 6 años de historia personal, profesional y pasional se resumieron en una noche de horror. La coartada ya estaba escrita, Pedro se había ido. Pero el destino y la torpeza de los asesinos pronto revelarían la verdad, una verdad mucho más terrible que cualquier desaparición voluntaria. La cuenta atrás para el hallazgo del vehículo calcinado ya había comenzado. El silencio que siguió al asesinato de Pedro Rodríguez, en la madrugada del 2 de mayo de 2017 fue ensordecedor. Para Rosa Peral y Albert López, la prioridad inmediata no era la culpa o el arrepentimiento, sino la ejecución impecable de su coartada. Habían pasado de ser agentes de la ley, a criminales actuando contra el tiempo y la lógica. La estrategia central era simple. Pedro no estaba muerto, se había ido. Rosa Peral fue la primera en activar la maquinaria de la mentira. Días después de la noche del crimen,
se presentó ante la policía para formalizar la denuncia de la desaparición de su pareja. Su actuación fue meticulosa, digna de alguien que conoce de primera mano los protocolos de búsqueda y las preguntas que se hacen en estos casos. Se mostró afligida, preocupada pero con un control absoluto de la narrativa. Ella misma, como policía, conocía las palabras clave y los detalles que darían credibilidad a su versión de los hechos. Su relato estaba diseñado para sembrar la duda sobre el estado emocional de Pedro. Afirmó que su pareja había estado experimentando una fuerte crisis personal. Mencionó discusiones recientes, una tensión creciente en la casa y sobre todo, insistió en que Pedro había tomado la decisión de marcharse, dejando atrás su trabajo y su vida sin dar explicaciones. Este tipo de narrativa, la de la huida voluntaria por problemas personales, es común en casos de desaparición y si bien no detiene la búsqueda, sí la ralentiza al reducir el nivel de riesgo percibido inicialmente. Para reforzar su versión, Rosa tomó una serie de medidas calculadas. Utilizó el teléfono de Pedro en las horas posteriores al crimen, enviando mensajes de texto a amigos y compañeros de trabajo. Estos mensajes eran confusos y abruptos, reforzando la idea de que Pedro estaba en un estado mental alterado. Uno de los mensajes clave fue enviado a un compañero en el que supuestamente Pedro comunicaba su baja laboral y su deseo de desconectar. Este detalle era vital, ya que proporcionaba una explicación directa y creíble para su ausencia en la comisaría. Si un policía se da de baja, su desaparición laboral no genera la misma alarma inmediata que si simplemente falta sin avisar. Mientras Rosa tejía esta red de engaños, Albert López se mantenía en un segundo plano. Su papel tan crucial en el asesinato era ahora el de colaborador silencioso y coartada mutua. Los dos mantuvieron un contacto constante y discreto, coordinando sus versiones y asegurándose de que sus historias no tuvieran fisuras ante el inevitable interrogatorio policial. La ventaja que tenían era su conocimiento del sistema. Sabían qué pruebas buscarían, qué preguntas harían los investigadores y, crucialmente, cómo manipular los rastros. Sin embargo, las inconsistencias no tardaron en aparecer. La primera y más notable fue la propia conducta de Rosa. Los investigadores, y sobre todo el entorno de Pedro, percibieron una frialdad y una falta de coherencia emocional que no cuadraban con el perfil de una persona que busca desesperadamente a su pareja. Sus lágrimas parecían forzadas, su preocupación superficial. En un caso de desaparición, el comportamiento de la pareja es siempre el primer elemento bajo la lupa, y el de Rosa no superaba el escrutinio emocional. Un punto de inflexión fue la aparición de la ex esposa de Pedro. Ella no creyó ni por un instante la versión de Rosa. Conocía bien a Pedro. Sabía que a pesar de cualquier problema personal, jamás abandonaría a su familia ni a su hija sin una palabra. Su insistencia y su presión sobre las autoridades fueron fundamentales para elevar el nivel de urgencia de la investigación. El entorno familiar de Pedro se convirtió en la principal fuerza impulsora para que el caso fuera tratado no como una huida, sino como un posible crimen. A medida que la investigación avanzaba, los investigadores comenzaron a centrarse en la actividad telefónica y telemática de los implicados. Se descubrió que la última señal del teléfono de Pedro se había emitido cerca de la casa de Vilanova y la Geltrú, lo que contradecía la idea de que se había marchado lejos. Además, se comprobó que el móvil había sido utilizado para esos mensajes de baja y despedida en momentos y lugares que no cuadraban con un viaje de huida, sino con movimientos calculados para simular actividad. Paralelamente, la relación entre Rosa y Albert estaba bajo la lupa. Aunque ellos insistían en que solo eran amigos que compartían la preocupación por un compañero desaparecido, la policía comenzó a rastrear sus comunicaciones. Se descubrió un patrón de llamadas y mensajes que se intensificó notablemente en las horas críticas del 1 y 2 de mayo. No eran comunicaciones de preocupación, sino de coordinación. La intensidad y la sincronización de sus movimientos, sumadas a su historia personal, empezaron a dibujar un panorama mucho más oscuro que el de la simple amistad. Rosa, sintiéndose acorralada, intentó una maniobra desesperada: desviar la atención hacia su exmarido. En un giro dramático,
intentó implicarlo en el crimen, alegando que él había tenido una disputa con Pedro y que podría estar detrás de la desaparición. Esta acción no hizo más que erosionar la poca credibilidad que le quedaba, ya que la policía rápidamente descartó la participación de su exmarido. Su testimonio se estaba volviendo inconsistente y contradictorio, señal de que estaba improvisando para tapar los agujeros de su narrativa original. La policía ya no estaba buscando a un hombre desaparecido, estaba buscando un cuerpo. Las mentiras de Rosa y Albert, lejos de protegerlos, estaban delimitando el área de la investigación. Habían centrado el caso en un triángulo de celos y traición dentro de la propia Guardia Urbana, y habían proporcionado, a través de sus propias acciones, un mapa de sus movimientos. El coche de Pedro era la pieza clave que faltaba en este macabro rompecabezas. Si Pedro se había ido, ¿dónde estaba su vehículo? La ausencia de su Volkswagen Golf era un vacío inexplicable en la coartada de la fuga voluntaria. Una persona que se marcha de forma intempestiva, no desaparece sin su medio de transporte. La policía sabía que si el coche aparecía, probablemente lo haría con una historia violenta a cuestas. Y el vehículo, en el plan de los asesinos, ya había sido reducido a cenizas. No tardaría en ser descubierto. Las horas de incertidumbre estaban a punto de terminar, y la verdad, aunque calcinada, estaba por revelarse. La tensión acumulada durante la primera semana de mayo de 2017 alcanzó su punto de ruptura con una llamada. La policía de la zona del Alt Penedès, a varios kilómetros de Barcelona y de la casa de Vilanova y la Geltrú, alertaba del hallazgo de un vehículo calcinado en un paraje solitario. El lugar era el entorno boscoso que rodea el pantano de Foix. La ubicación, intencionadamente remota, sugería un intento premeditado de ocultación y destrucción de pruebas. El hallazgo se produjo gracias a la labor rutinaria de agentes forestales o la guardia rural que vigilaban la zona. Lo que encontraron fue una carcasa metálica irreconocible, reducida a cenizas y chatarra por la intensidad del fuego. Un Volkswagen Golf. Tras la verificación del número de bastidor, se confirmó lo que los investigadores ya temían. Era el coche de Pedro Rodríguez, el agente de la Guardia Urbana supuestamente desaparecido. Este descubrimiento dinamitó de inmediato la versión de la fuga voluntaria sostenida por Rosa Peral. Un hombre que decide marcharse no quema su propio coche en un bosque remoto. El escenario era dantesco y hablaba de violencia extrema. La calcinación del vehículo no había sido un accidente, era un acto deliberado, ejecutado con la intención de que el fuego destruyera cualquier prueba biológica o huella dactilar que pudiera quedar en el interior y exterior del coche. La policía científica y judicial se trasladó al lugar. El trabajo de campo en un vehículo calcinado es extremadamente difícil, ya que el calor intenso altera y destruye la evidencia. Se inició una exhaustiva y delicada recogida de muestras. Los técnicos se centraron en la búsqueda de cualquier resto orgánico que pudiera confirmar la presencia de Pedro dentro del coche en el momento del incendio. El descubrimiento clave no tardó en llegar, aunque su confirmación requirió un análisis forense minucioso. En los restos del asiento trasero, completamente desintegrados por las altísimas temperaturas, los expertos encontraron pequeños fragmentos óseos. Estos restos, extremadamente carbonizados, fueron enviados al laboratorio para realizar pruebas de ADN. El proceso fue lento y complejo, pero el resultado fue concluyente y devastador. Los restos pertenecían a Pedro Rodríguez. La desaparición era de forma oficial e ineludible, un asesinato. La confirmación de que Pedro había muerto dentro de su propio coche, incinerado en un acto brutal, cambió por completo el rumbo de la investigación. El caso dejó de ser un expediente de persona desaparecida para convertirse en un homicidio. Las miradas que ya estaban fijas en Rosa Peral y Albert López se volvieron acusadoras. Eran los únicos que tenían el móvil, la oportunidad y lo más importante, el conocimiento y la sangre fría para orquestar una coartada tan elaborada. Rosa Peral, al conocer el hallazgo del vehículo, intentó una nueva maniobra de distracción. Con la presión mediática ya disparada, la agente acudió a los medios de comunicación. En sus declaraciones, se mantuvo firme en su papel de víctima,
manifestando su dolor y sorpresa. Sin embargo, su actuación era cada vez menos convincente. Hablaba de la necesidad de justicia, pero su lenguaje corporal y su historial de mentiras la delataban. La policía judicial, basándose en la prueba del ADN y la inconsistencia de los testimonios de Rosa y Albert, procedió a la detención de ambos. La escena de la detención fue impactante, tratándose de dos agentes del mismo cuerpo policial. Rosa y Albert fueron llevados a dependencias policiales pero por separado, para evitar que pudieran coordinar una última versión de los hechos. El interrogatorio fue una batalla psicológica. Rosa y Albert, cada uno por su lado, mantuvieron inicialmente una fachada de inocencia. Pero bajo la presión de la evidencia, el muro de la complicidad comenzó a resquebrajarse. La policía científica ya tenía pruebas irrefutables, no solo los restos de Pedro en el coche, sino también el análisis del móvil de Rosa, que mostraba una intensa comunicación con Albert en las horas cruciales del crimen. Además, la geolocalización de los teléfonos situaba a Albert en las proximidades de la casa de Rosa en Vilanova y la Geltrú la noche del asesinato, y ambos móviles se movieron de forma coordinada hacia el área del pantano de Foix. La primera en ceder, aunque de forma tramposa, fue Rosa. En un giro desesperado, intentó culpar exclusivamente a Albert. Afirmó que Albert, cegado por los celos y la obsesión por ella, había matado a Pedro y la había coaccionado para ayudarle a deshacerse del cuerpo. Esta táctica de culpar al otro era una estrategia de supervivencia, buscando rebajar su propia pena a un simple encubrimiento. Albert López, por su parte, reaccionó a la traición de Rosa con una contraincriminación. Él entonces intentó culpar a Rosa, argumentando que había sido ella quien había cometido el asesinato, y que él solo había acudido a ayudarla, movido por un amor y una lealtad malentendida. Estas dos versiones contradictorias, una acusando al otro de ser el autor material, se convirtieron en la base de todo el proceso judicial posterior. Ambos se confesaban partícipes de la eliminación del cuerpo y el encubrimiento, pero negaban ser el autor solitario de la muerte, lo que sí se confirmó a través de las declaraciones, y que se convirtió en la hipótesis principal de la acusación, fue la acción conjunta y coordinada. La forma de proceder, la planificación del traslado del cuerpo y la quema del vehículo demostraban que no fue un acto impulsivo de una sola persona, sino el resultado de un plan ideado por dos mentes que compartían un objetivo: eliminar a Pedro y salir impunes. La detención y el posterior encarcelamiento provisional de Rosa Peral y Albert López conmocionaron a la Guardia Urbana. La imagen de la institución quedó gravemente dañada. Dos de sus agentes, entrenados para proteger a los ciudadanos, eran ahora los principales sospechosos de un asesinato brutal, marcado por el triángulo pasional. El hallazgo macabro en el pantano de Foix no solo reveló la muerte de Pedro Rodríguez, sino que también desveló la oscuridad que se escondía tras el uniforme y la aparente normalidad. A partir de este momento, la investigación se centró en la recolección de pruebas periciales que pudieran desenmascarar las mentiras cruzadas de los dos acusados y determinar el grado de participación de cada uno en el crimen. El coche calcinado se había convertido en la prueba reina, que señalaba la muerte violenta de Pedro Rodríguez y la detención de Rosa Peral y Albert López. La fase de instrucción se transformó en una metódica y compleja recopilación de pruebas periciales. El objetivo del equipo de investigación era doble: desmantelar las versiones contradictorias de los acusados, que se echaban la culpa mutuamente, y construir un relato judicial único y sólido que demostrara la coautoría del crimen. La prueba reina, el vehículo calcinado, ofreció la primera vía de investigación. Los restos óseos de Pedro Rodríguez, aunque mínimos, fueron la confirmación del asesinato. Sin embargo, para determinar la causa y el lugar exacto de la muerte, la Fiscalía tuvo que recurrir a una serie de pruebas indirectas pero poderosas. El primer pilar de la acusación se centró en la geolocalización y los datos telefónicos. Este fue el arma más efectiva para desmantelar la coartada de la fuga. El análisis forense de los teléfonos móviles de los tres implicados, Rosa, Albert y Pedro, fue crucial. Los datos de las antenas de telefonía mostraron que el móvil de Albert López se activó cerca de la casa de Rosa en Vilanova y la Geltrú durante la madrugada del 2 de mayo.
la hora estimada del crimen, a pesar de que Albert había negado estar allí. Más revelador aún fue el movimiento coordinado de los teléfonos. Entre las 4 y las 7 de la mañana, los móviles de Rosa y Albert, y el de la víctima que ya estaba en posesión de los asesinos, se movieron de forma sincrónica desde Vilanova y la Geltrú hasta el área del pantano de Foix. Este patrón de viaje conjunto probó que ambos estaban juntos, realizando el traslado y la quema del coche y el cuerpo de Pedro. No se trataba de un encuentro casual o de la ayuda coaccionada que alegaba Rosa, sino de una logística criminal perfectamente planificada. El segundo pilar provino del análisis de residuos y la criminalística forense en la casa de Rosa. A pesar de los esfuerzos de limpieza, los investigadores buscaron cualquier rastro de sangre o violencia. La casa fue sometida a la prueba del luminol, una sustancia que detecta restos de sangre incluso si han sido limpiados exhaustivamente. Aunque los resultados fueron difíciles de interpretar debido a la limpieza química, sí se encontraron indicios de restos biológicos de Pedro en el maletero del vehículo de Rosa, un indicio de que el cuerpo pudo haber sido introducido allí antes de ser trasladado al Golf y quemado. Lo más incriminatorio, sin embargo, fueron los informes de los vecinos. Los testigos y el entorno conformaron el tercer pilar. La pareja de ancianos que vivía cerca de Rosa en Vilanova y la Geltrú testificó sobre una serie de sucesos extraños en las horas posteriores a la desaparición. Mencionaron haber visto movimientos inusuales de vehículos, y lo más significativo, escucharon una fuerte discusión en la casa de Rosa durante la noche del crimen, seguida de un silencio antinatural. Además, se encontró un testimonio de una mujer que aseguraba haber visto a Rosa y Albert juntos, actuando de forma nerviosa, en las inmediaciones de la casa en esos días, pero quizá, la prueba más insidiosa fue la que atañía al uso de la tecnología para simular la vida de Pedro. Los mensajes enviados desde el móvil de Pedro a sus amigos y familiares después de su muerte fueron analizados lingüísticamente. Los peritos determinaron que el estilo de redacción, el uso de ciertas frases y la hora de envío, no se correspondían con los patrones habituales de Pedro, sino que eran más coherentes con la forma de expresarse de Rosa. Esto fue la prueba definitiva de la manipulación y el intento de encubrimiento. Uno de los mensajes, en el que se refería a su propia hija de forma inusual, fue determinante para convencer al jurado de que no había sido escrito por la víctima. Finalmente, el cuarto pilar se basó en el móvil del crimen, los celos y el dinero. La acusación sostuvo que el asesinato no fue un accidente, sino la solución extrema a un problema emocional y logístico. Pedro era un obstáculo para la continuidad de la relación tóxica y mutuamente beneficiosa entre Rosa y Albert. Además, la muerte de Pedro en casa de Rosa, en el contexto de su relación, facilitaba a Rosa una serie de beneficios posteriores relacionados con seguros y pensiones que la Fiscalía no pasó por alto. La Fiscalía y la acusación particular de la familia de Pedro construyeron un relato lineal. Rosa y Albert, unidos por una relación pasional y la complicidad profesional, planearon el crimen. Albert acudió a la casa de Rosa la noche del 1 al 2 de mayo. Juntos y de forma coordinada, asesinaron a Pedro, probablemente mientras dormía o de forma rápida para evitar el ruido que pudiera despertar a las hijas de Rosa. Luego, cargaron el cuerpo en el coche, lo trasladaron al pantano de Foix y lo incineraron para eliminar las huellas de violencia y el ADN, asegurándose de que la causa de la muerte nunca pudiera ser determinada con certeza. Las defensas de Rosa y Albert intentaron dinamitar esta construcción con sus versiones contrapuestas. Ella culpaba a él, y él culpaba a ella. Pero la solidez de las pruebas científicas y la geolocalización, que demostraban la acción conjunta, hicieron que sus mutuas acusaciones, lejos de exculparlos, sirvieran únicamente para confirmar la participación de ambos en el crimen. Las pruebas periciales se convirtieron en el lenguaje frío y objetivo que desmanteló el entramado de mentiras que dos agentes de policía habían intentado construir. El caso ya no se basaba en quién había apretado el gatillo, sino en el hecho irrefutable de que ambos estaban presentes y actuaron para borrar a Pedro Rodríguez de la faz de la tierra. El camino estaba allanado para el juicio. Las pruebas apuntaban a un pacto de sangre y fuego,
consumado por dos personas que habían utilizado su conocimiento de la ley para intentar burlarla. El 3 de febrero de 2020, casi 3 años después del macabro hallazgo en el pantano de Foix, se inició la vista oral en la Audiencia Provincial de Barcelona. El interés mediático era frenético. No solo era un true crime con todos los ingredientes de pasión y violencia, sino que involucraba a agentes de un cuerpo de seguridad, añadiendo una capa de escándalo institucional. El jurado popular, compuesto por 9 ciudadanos, tenía ante sí la tarea de discernir la verdad entre un mar de mentiras y versiones contrapuestas. En el banquillo de los acusados se sentaron Rosa Peral y Albert López, flanqueados por sus respectivos abogados. La estrategia de ambos fue la misma que mantuvieron desde la detención, una incriminación cruzada y total. Sus defensas no negaron el asesinato y el posterior encubrimiento, sino que se centraron en desviar la autoría material del crimen hacia el otro. Este choque de narrativas convirtió el juicio en un espectáculo dramático y cínico. La Fiscalía y las acusaciones particulares, que representaban a la familia de Pedro Rodríguez, actuaron de forma unificada. Su tesis era clara: coautoría. Argumentaban que, independientemente de quién ejecutó el golpe fatal, el crimen fue un pacto mutuo, ideado para eliminar un obstáculo en su relación tóxica y continuar con sus vidas sin la interferencia de Pedro. El juicio comenzó con la declaración de Rosa Peral. Su testimonio fue una performance calculada. Se presentó como una víctima coaccionada, una mujer débil atrapada por un hombre obsesivo, Albert López. Rosa narró que Albert se presentó en su casa aquella noche con la intención de hablar con Pedro, que el encuentro escaló a una pelea, y que Albert fue quien mató a Pedro de forma violenta. Según su versión, Albert la amenazó con hacer daño a sus hijas si no le ayudaba a deshacerse del cuerpo y a simular la desaparición. Rosa mantenía que su participación se limitó al encubrimiento, actuando bajo el miedo y el shock. Cuando fue el turno de declarar de Albert López, la versión se invirtió por completo. Albert afirmó que Rosa era la autora intelectual y material del crimen. Su relato la pintaba como una mujer fría y manipuladora que había planeado la muerte de Pedro para recuperar la relación con él. Albert testificó que, al llegar a la casa, Rosa ya había matado a Pedro y que él, cegado por el amor que sentía por ella y la necesidad de protegerla, acudió a ayudarla en el proceso de eliminación de pruebas. Su defensa se centró en la eximente incompleta de miedo insuperable o arrebato pasional, alegando que su participación fue una reacción emocional impulsiva para proteger a la mujer que amaba. La sala de vista se convirtió en un campo de batalla de mentiras, donde cada declaración de los acusados era desmentida inmediatamente por el otro. Sin embargo, el verdadero peso del juicio recayó en los peritos y los especialistas de la policía científica. Los peritos en telecomunicaciones fueron la piedra angular de la acusación. Con gráficos y datos irrefutables, demostraron que los móviles de Rosa y Albert no solo se movieron juntos hasta Foix, sino que la intensa coordinación en las llamadas y mensajes en las horas críticas era incompatible con la versión de una mujer aterrorizada y un hombre que actuaba solo. La sincronía delictiva confirmaba el acuerdo previo. Los forenses y los bomberos que acudieron al pantano de Foix testificaron sobre la brutalidad del método. Explicaron que la alta temperatura alcanzada en el coche, facilitada por el uso de un acelerante, no dejaba dudas sobre la intención de borrar toda evidencia, un acto que requería planificación y la sangre fría de profesionales familiarizados con la escena del crimen. Finalmente, los testigos de cargo, desde el exmarido de Rosa hasta compañeros de la Guardia Urbana y vecinos, detallaron el patrón de conducta volátil, celosa y manipuladora de los acusados, especialmente de Rosa. Los testimonios sobre la vida íntima y profesional de los 3 agentes sirvieron para establecer el móvil, un ambiente de celos, toxicidad y traición dentro del cuartel. La perito de voz analizó los mensajes enviados desde el móvil de Pedro, confirmando que la redacción era ajena a la víctima y propia de Rosa. Tras semanas de declaraciones explosivas y la presentación de la evidencia científica, el jurado se retiró a deliberar. La tarea era compleja, pues no había un testigo directo del asesinato. Pero el cúmulo de pruebas indiciarias,
La geolocalización, la coordinación de la quema, las mentiras cruzadas y el móvil era abrumador. El veredicto llegó en abril de 2020. El jurado popular desestimó por completo las versiones exculpatorias de ambos acusados. Consideraron probada la coautoría del crimen. El jurado concluyó que tanto Rosa Peral como Albert López planearon y ejecutaron el asesinato de Pedro Rodríguez en la casa de Vilanova y la Geltrú. Su actuación posterior quemando el cuerpo y fingiendo la desaparición fue la prueba del pacto criminal. El 15 de abril de 2020 la sentencia se hizo pública. Rosa Peral y Albert López fueron condenados a penas de prisión de más de 20 años. Rosa Peral recibió 25 años de cárcel por el delito de asesinato con el agravante de parentesco, ya que era pareja de la víctima. Albert López fue condenado a 20 años de prisión por asesinato con alevosía. Además, ambos fueron condenados a pagar una indemnización millonaria a la familia de Pedro. La sentencia no solo castigaba el crimen, sino que también condenaba la traición y la manipulación. La justicia española concluyó que dos agentes de la ley habían utilizado su conocimiento profesional para cometer y encubrir un asesinato. El juicio terminó, pero las preguntas sobre el motivo exacto de la alevosía y los detalles de la ejecución aún flotan en el aire, sellando el destino de Rosa y la Audiencia Provincial de Barcelona, marcaron el cierre formal del caso judicial, pero no el fin de su impacto. El crimen de la Guardia Urbana se grabó en la memoria colectiva como un caso de manual sobre cómo la obsesión, la traición y la falta de escrúpulos pueden corromper hasta a aquellos encargados de salvaguardar la ley. Sin embargo, a pesar de la solidez de la condena, el caso dejó tras de sí una estela de interrogantes que impiden hablar de un cierre total. La principal incógnita que planea sobre la trama es el detalle exacto de la ejecución. La sentencia estableció la coautoría y la alevosía, es decir, el asesinato cometido con un método que asegura su ejecución sin riesgo para el asesino. Pero ¿cómo murió exactamente Pedro Rodríguez? El cuerpo, calcinado hasta el punto de la desintegración, no permitió a los forenses determinar la causa exacta de la muerte. La fiscalía sugirió que pudo haber sido asfixiado o golpeado mientras dormía, una acción compatible con la alevosía. El jurado tuvo que basar su decisión en el concepto de prueba indiciaria. Este caso se convirtió en un ejemplo de cómo la tecnología, los datos de geolocalización, los registros de llamadas, los mensajes de texto, puede ser más elocuente que un testigo presencial. Fueron los propios teléfonos de Rosa y Albert, y el uso coordinado que hicieron de ellos para encubrir su crimen, los que se convirtieron en los testigos más fiables. Sus movimientos sincronizados en la madrugada hacia el pantano de Foix desvelaron su pacto de sangre. Otro elemento de fascinación y repulsión fue la absoluta frialdad de los condenados. Rosa Peral y Albert López eran agentes de policía, personas entrenadas en procedimientos de investigación y criminalística. Utilizaron este conocimiento para intentar eliminar las pruebas, desde la limpieza meticulosa de la casa hasta la incineración del cuerpo en un lugar aislado. El hecho de que ambos, individualmente y de forma coordinada, mantuvieran la coartada de la desaparición durante días, dando entrevistas y fingiendo preocupación, subrayó el nivel de disociación y manipulación que poseían. El juicio también arrojó luz sobre el ambiente de toxicidad y camaradería peligrosa que puede generarse en cuerpos policiales cerrados. El triángulo amoroso no era un secreto en la Guardia Urbana. Los celos, las rupturas y las reconciliaciones de Rosa y Albert eran conocidos. La tragedia de Pedro Rodríguez fue, en parte, el resultado de una espiral de drama profesional y personal que nadie supo o quiso detener a tiempo. La sentencia, al condenar a dos agentes, sirvió como un toque de atención sobre la necesidad de límites estrictos entre la vida personal y la profesional en este tipo de instituciones. Las consecuencias para los condenados han sido diversas. Rosa Peral, la figura más mediática, intentó continuar con su estrategia de victimización incluso después del veredicto, concediendo entrevistas desde prisión y participando en documentales. Albert López mantuvo un perfil más bajo, pero igualmente inquebrantable en su versión de la historia. A día de hoy, ambos cumplen sus penas en cárceles separadas de Cataluña,
destinados a pasar las próximas 2 décadas entre rejas. La familia de Pedro Rodríguez, la víctima de esta historia de ambición y locura, encontró en la sentencia una forma de justicia, aunque el dolor de la pérdida irreparable persiste. El caso de la Guardia Urbana, con su mezcla de uniformes, mentiras, celos y fuego, se ha convertido en un relato arquetípico de cómo el intento de un crimen perfecto es casi siempre frustrado por la torpeza de los asesinos y la objetividad ineludible de la ciencia forense. El silencio del pantano de Foix, que intentaron que se tragara el cuerpo de Pedro, acabó hablando, revelando una verdad brutal que comenzó en una casa y terminó en una sala de tribunal. El caso está cerrado judicialmente, pero la historia de Rosa, Albert y Pedro, un oscuro relato de la Barcelona policial, seguirá siendo objeto de análisis y reflexión sobre las profundidades de la maldad humana. El crimen de la Guardia Urbana, con sus elementos de pasión, traición y uniformes policiales, dejó un pozo de fascinación y escalofrío en la sociedad. Lo que comenzó como un drama íntimo y tóxico, se convirtió en una radiografía de la maldad, impulsada por la necesidad de control y el miedo a la humillación. A pesar de la contundencia de las penas impuestas a Rosa Peral y Albert López, la complejidad del caso invita a una reflexión final sobre el concepto de un crimen perfecto. Rosa y Albert, agentes de policía, estaban excepcionalmente equipados para cometer y encubrir un asesinato. Conocían los protocolos de investigación, la cadena de custodia, los puntos ciegos de la policía judicial y, crucialmente, cómo manipular una escena y un testimonio. El uso del fuego para deshacerse del cuerpo en el pantano de Foix no fue un acto de pánico, sino una maniobra calculada para eliminar la prueba más valiosa, la causa de la muerte. Si no hay una causa de muerte clara, la acusación se debilita. Sin embargo, su intento de crimen perfecto se desmoronó por 3 factores principales. El primero fue la inconsistencia emocional. Sus actuaciones de fingida preocupación ante el entorno de Pedro y ante los medios fueron tan poco convincentes que, desde el principio, la familia de la víctima y los investigadores sintieron que la historia de la fuga voluntaria era una farsa. El segundo factor, y el más destructivo para su defensa, fue la tecnología. En un mundo hiperconectado, la geolocalización se convirtió en su verdugo. Los teléfonos móviles de Rosa y Albert actuaron como testigos silenciosos y objetivos, rastreando sus movimientos coordinados hacia el lugar de la quema. La ciencia forense de las telecomunicaciones demostró que mientras sus bocas mentían, sus dispositivos decían la verdad. La sincronía de sus movimientos probó que no fue una mujer coaccionada ayudando a un asesino, sino 2 cómplices trabajando juntos. El tercer factor fue la traición mutua. Su estrategia desesperada de culparse el uno al otro fue lo que selló su destino. En lugar de ofrecer una coartada unificada, cada uno proporcionó un relato que, si bien negaba la autoría material propia, confirmaba la participación del otro en el encubrimiento y la eliminación del cuerpo. Sus propias palabras se convirtieron en la prueba de la coautoría, demostrando que ambos tenían un conocimiento íntimo de los hechos, incompatible con la inocencia. El caso de la Guardia Urbana trascendió el ámbito judicial para convertirse en un fenómeno cultural, explorado en series y documentales. Esta exposición masiva reabrió el debate sobre la diferencia entre la verdad procesal y la verdad real. Judicialmente el caso está cerrado. Rosa y Albert son culpables de asesinato. Pero la pregunta sobre quién apretó el gatillo, quién propinó el golpe fatal, sigue siendo el agujero negro de la historia. La vida de Pedro Rodríguez fue borrada por una combinación de celos, miedo a la ruptura y una complicidad tóxica. La sentencia, con sus duras penas, sirve como una afirmación de que el conocimiento del sistema penal no garantiza la impunidad. Para Rosa y Albert, su entrenamiento como agentes de la ley no les sirvió para cometer un crimen perfecto, solo les sirvió para que su plan fallido fuera aún más evidente y su caída, más estrepitosa. El final de la historia es el silencio de las celdas y la memoria de Pedro, un agente de la ley cuya vida fue consumida por el fuego de la traición de sus propios compañeros. Si valoras el periodismo de investigación objetivo y riguroso, suscríbete a nuestro canal, activa la campana y deja tu like para apoyar nuestro trabajo.
Tu opinión es vital, deja un comentario y únete a la comunidad Misteria. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final de este capítulo, pero la verdad silenciada de Asunta Basterra solo acaba de empezar a emerger. Hemos explorado la vida superficial de unos padres que lo tenían todo, y la trágica realidad que escondían, pero ahora la maquinaria de la justicia se pone en marcha. En el próximo y crucial vídeo, nos adentraremos en el corazón del proceso judicial, el juicio que conmocionó a España. Analizaremos en detalle cómo la Fiscalía y la acusación particular consiguieron desmantelar, pieza a pieza, la perfecta coartada que Rosario Porto y Alfonso Basterra intentaron construir. Prepárense para escuchar el testimonio escalofriante de los forenses y toxicólogos que aportaron la prueba irrefutable. Hablaremos de las ingentes cantidades de lorazepam, Orfidal, encontradas en el cuerpo de Asunta, una dosis letal que demostró que el plan de sus padres no fue improvisado, sino un envenenamiento paulatino que duró meses. La clave de este caso no solo reside en el crimen horrendo, sino en la traición tecnológica. Veremos cómo los expertos en informática rastrearon cada uno de los movimientos digitales de Alfonso Basterra. Desde la compra por Internet de cientos de pastillas de Orfidal, meses antes del asesinato, hasta los mensajes eliminados de sus teléfonos que la Guardia Civil logró recuperar. Un rastro digital que actuó como un segundo par de esposas. Y por supuesto, desgranaremos las versiones contradictorias e inconsistentes de Rosario y Alfonso. Sus mentiras no solo se dirigieron a la policía, sino también al jurado, revelando su nulo arrepentimiento y su fría planificación. La verdad es innegable. Los padres perfectos resultaron ser los depredadores de su propia hija. Si quieres saber cómo se sentenciaron a 18 años de cárcel, y cuáles fueron las últimas palabras que sellaron su destino en la sala del tribunal, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte el próximo y definitivo vídeo. La verdad de Asunta Basterra merece ser contada completa.